te estaba explicando que nosotros tenemos diferentes tipos de dipirona. El metamizol, la dipirona sódica y la dipirona potásica. La dipirona potásica es la que produce ciertos síntomas de intoxicación en el gato, o la dipirona magnésica. La otra no. Entonces nosotros podemos suministrarle con tranquilidad al gato. Entiendo, profe, gracias. Solamente incluso aunque no es tóxica, la sódica muchas veces le hace salivar mucho al gato. Pero como que es muy amargo, le hace salivar mucho. Es mejor utilizar lo que es la vía inyectable. Y yo, por ejemplo, para dolores utilizo más el meloxicam que la dipirona en gatos. O de los oxicanos. Dentro de este grupo CAM, básicamente inhibe lo que es el grupo de la ciclooxígeno plaquetaria, lo que es el proceso de inflamación. Entonces hay una inhibición completa. Tiene tóxico, entonces no es un fármaco que vamos a utilizar como primera elección. No es un fármaco que vamos a utilizar como primera elección porque es altamente potente. Se utiliza más bien para las inflamaciones, así como artritis, miositis, espondilitis o, por ejemplo, como un antipirético. En caballos, su uso más notorio es, por ejemplo, para casos de problemas a nivel muscular, problemas a nivel articular o, por ejemplo, para controlar el dolor producido por el cólico. Existe una tolerancia relativa a lo que es el uso del piroxicam, pero así como hablé, el piroxicam no vamos a utilizar por un dolor leve, un dolor clasificado como lento, sino más bien para dolores intensos. Después tenemos lo que es el ácido aminonicotínico. Dentro de este grupo tenemos lo que es la flunixina. Entre las características tenemos que tiene alta potencia analgésica. Sus efectos son comparables con lo que son la meperidina. ¿En qué casos nosotros podemos utilizar? Podemos utilizar, por ejemplo, en casos en donde se presenta una infección o en cuadros infecciosos, paro, moquillo, donde hay bastante dolor a nivel gastrointestinal. La vida media de la flunixina en perros es 3.7, en la vaca es 8 a 8.5. En el caballo se puede utilizar bien para lo que es la terapéutica de cólico. Nosotros hablamos de una eliminación de un 14% por lo que es la vía renal y el resto a través de lo que son las secreciones intestinales y lo que es la parte biliar. Después tenemos el ácido, o dentro de lo que es el grupo del ácido antranílico, tenemos al ácido meclofenámico. ¿Para qué nos va a servir o cómo podemos llegar a utilizar? Acá nos habla básicamente de que este grupo está más dado sobre lo que es la inhibición de la acción sobre el grupo de leucotrienos, el grupo inflamatorio. Entonces nos dice que es un magnífico antiinflamatorio, tiene propiedades analgésicas y antipiréticas. Y acá nos habla sobre lo que es su mecanismo de acción. Se ha postulado que existen dos acciones, una que es la periferia, sobre lo que es la migración leucocitaria, y otra sobre el bloqueo de la síntesis de prostaglandina, otra sobre lo que es la elevación del umbral del dolor a nivel cortical. Entonces, uno suprime lo que es esa respuesta o esa afluencia de los grupos celulares
de respuestas de glóbulos blancos a una infección. Otro a través de la inhibición de la utilización de las prostaglandinas. Y otros a nivel ya córtico-talámico, suprimiendo lo que es la transmisión. Se administra solo por vía oral en el alimento y aunque la presentación de efectos colaterales es rara, se debe suspender ante lo que es la presencia de cólico. Se ha observado melena y disminución del hematocrito con la utilización. Bueno, eso básicamente va relacionado a lo que es esa respuesta a nivel celular que ya hablamos y también lo que es la supresión de lo que es la acción de los tromboxanos. Y después tenemos lo que es un último grupo, que es el grupo de los antileucotrienos. El grupo de los que son los antileucotrienos actúan directamente sobre los grupos de celulares. El leucotrin es difícil aún de formar una opinión por qué se utiliza dentro de lo que es la terapéutica de antiinflamatorio, pero su efecto básicamente no es analgésico total. Se utiliza porque se inhibe la acción de los grupos celulares. Entonces, al disminuir la afluencia de esos grupos de células que responden a la inflamación, entonces no hay esa presentación de calor, rubor, síntomas propios de una inflamación. Y se utiliza más para dolores crónicos, así como la artritis, la espondilitis, la artrosis y la pseudoartrosis. O sea, van a ser utilizados así, al igual que la indomectina, igual que lo que es la fenilbutazona, ya en caso de que otro grupo de fármacos no responda bien a lo que es el dolor. Acá nosotros llegamos al tope o a lo que es el final de la clasificación de fármacos no esteroides o fármacos de acción no narcótica, que no generan ningún tipo de dependencia, en el cual no se presenta somnolencia, no se presenta ninguna modificación en lo que es la motilidad del paciente. A partir de que nosotros entramos en corticoides, suprarrenales o lo que es fármacos analgésicos esteroides, nosotros allá hablamos ya de todas esas modificaciones. Entonces, haciendo un repaso rápido, vamos a hablar simplemente de algunas características individuales y me gustaría que ustedes me ayuden. Si hablo de aspirina, ¿de qué propiedades estoy hablando? ¿Para qué me sirve la aspirina? Como anticoagulante, Excelente. ¿Y el ibuprofeno? antiinflamatorio, Sí. La indomectina, hablamos de un efecto. Muy bien. Entre uno de los efectos tenemos un efecto analgésico. Perfecto. Analgésico antiinflamatorio para casos de dolores que son refractarios. Entonces, más se utiliza para artritis, osteoartritis, problemas en donde los otros grupos de analgésicos antiinflamatorios ya no dieron una respuesta. Nos habla también de que tiene una potencia 10 veces mayor a lo que es nuestra aspirina, ácido acetilsalicílico. Después podemos hablar también de los paraminofenoles, el paracetamol, que hablamos de que tiene efecto analgésico débil
no tiene capacidad antiinflamatoria, pero sí es un excelente fármaco para lo que es la fiebre. Actúa perfectamente como antipirético. Después mencionamos lo que son la fenibutasona y la oxifenibutasona, que tienen una propiedad que le diferencia de todos los demás grupos, que es un úrico-súrico, es un excelente antipirético, antiinflamatorio y analgésico. Solamente también, al igual que en el grupo anterior, vamos a utilizar para dolores refractarios y produce bastante lesión a nivel de lo que es el hígado y el riñón. Entonces, para pacientes que vienen con patologías que dañan esos dos órganos específicos o que tienen disfuncionalidad, no nos sirve. Después la dipirona, que es ampliamente utilizada, es un excelente analgésico, un excelente antipirético, como la compañera mencionó, es antiespasmódico, se utiliza y como un antirreumático. Después tenemos los oxicanos. Dentro de lo que es el grupo de oxicanos tenemos el piroxicam. El piroxicam bloquea prácticamente lo que es la cascada de producción de prostaglandina y funciona también o inhibe también lo que es la agregación plaquetaria. El piroxicam es muy útil como antipirético, sirve para abatir las inflamaciones que ya no responden a otro grupo de analgésicos, por ejemplo, a nivel miositis, espondilitis, artritis, y hablamos también para dolores en caballos, dolores articulares, dolores musculares y cólicos. Después tenemos el ácido nicotínico, la flumicina y glumina. De acá nosotros podemos hablar que básicamente no induce dependencia y lo que podemos mencionar que tiene un alto grado de analgesia. Para problemas, por ejemplo, de enfermedades o el dolor producido por enfermedades infecciosas, también es